Vamos a iniciar con la explicación del principio de funcionamiento de un motor monofásico. Es importante mencionar que la construcción interna de un motor monofásico como el que se usa en las bombas de agua consta de dos devanados o bobinas. En la imagen se puede observar un devanado de calibre delgado y un devanado de calibre más grueso. En la imagen el de color azul es el devanado de trabajo y el de color rojo es el devanado de arranque. ¿Qué sucede con el embobinado de trabajo? Es construido por pocas vueltas y de calibre grueso. ¿Y qué pasa con el devanado de arranque? Tiene más vueltas y calibre delgado. Grábense muy bien estas dos características de los motores monofásicos porque es la base fundamental del funcionamiento y en estas propiedades nos basamos para explicar su funcionamiento. Aquí tenemos el circuito fundamental de un motor monofásico, donde básicamente tenemos dos campos magnéticos, el campo de trabajo y el campo de arranque. Para el caso del devanado de trabajo, sabemos que son pocas vueltas y calibre grueso. La resistencia del conductor es poca, y lo simbolizamos con una flecha en forma de vector, y la letra R, pero genera un campo magnético grande porque al ser poca resistencia circula mucha corriente. Por lo tanto su reactancia inductiva XL es grande. La resultante Z es su impedancia. Recuerden que R es la resistencia del devanado, XL es la reactancia inductiva y Z la impedancia. Ahora, ¿qué sucede con el devanado de arranque? Como tiene un calibre más delgado y mayor número de vueltas, tiene mayor resistencia R, pero me genera menos campo, porque pasa poca corriente, su reactancia inductiva es menor. La resultante de los dos vectores es la impedancia Z. Lo interesante de estos resultados es el ángulo que se forma en el vector de la impedancia Z, ambos tienen ángulos diferentes. Es decir, que la corriente eléctrica va a pasar por el devanado de trabajo con un ángulo y por el devanado de arranque con otro. Ahora, ¿qué pasa si agregamos un capacitor al circuito del motor monofásico? Al agregar un capacitor en el devanado de arranque, se ve reflejada una reactancia capacitiva que se suma a la reactancia inductiva que ya tenemos. Como se encuentran en línea recta, se suman y restan punto a punto. Como la reactancia capacitiva es mayor que la inductiva, la resultante Z es negativa. Por lo tanto, la nueva impedancia Z queda hacia abajo. Ahora, viene un resultado muy interesante, fíjense muy bien en las dos impedancias Z, además para ejemplificar mejor el ejercicio dejaremos solo los componentes del vector Z. ¿Qué pasa si juntamos los dos componentes de la impedancia Z? El resultado es una diferencia de 90 grados entre la primera y segunda impedancia Z. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué me sirve? Pregunta totalmente válida. Nos sirve para que las corrientes que pasan por un embobinado y el otro tengan una diferencia de 90 grados. Esta es la razón por la que un motor monofásico necesita de un capacitor para poder arrancar. Vamos a verlo gráficamente. En la imagen tenemos las dos gráficas de las corrientes de arranque y trabajo. Claramente se observa que ambas gráficas de la corriente se encuentran desfasadas en 90 grados. En el primer punto que estoy marcando que tenemos la corriente del devanado de trabajo, en este momento es máximo positiva y la corriente del devanado de arranque vale 0. ¿Qué sucede en el siguiente punto? Ahora, la corriente del devanado de arranque es máxima positiva y la de trabajo es 0. Y en el siguiente, la corriente de trabajo es máxima, pero ahora negativa y la corriente de arranque es 0. Y en el siguiente se invierten los papeles, la corriente de arranque es máxima negativa y la de trabajo es 0. Con esto terminamos un ciclo que se repetirá continuamente mientras el motor esté trabajando, fíjense en el efecto que hace. Inicia con más, después menos, después más y después menos y así la respuesta se repite sucesivamente. A continuación vamos a ver el mismo efecto, pero ahora con la siguiente imagen. En una primera instancia iniciamos con un más 0. El resultado de más 0, también lo podemos interpretar como si me generará un norte y un sur. En el siguiente punto, tenemos un más, o norte arriba y un 0, o sur abajo. En el siguiente lo mismo, pero invertido. Y por último, un sur arriba. Recuerden, este efecto lo obtenemos de observar las polaridades de ambas corrientes en la gráfica que obtuvimos anteriormente.
Además es importante que puedan darse cuenta que siempre existirá un sur y un norte o un norte y un sur, siempre que el motor se encuentre trabajando, porque precisamente ese es el principio de funcionamiento de cualquier motor eléctrico, tener ambas polaridades en cada semiciclo del tiempo. Ahora, con lo que hemos estudiado hasta el momento ya somos capaces de responder la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el capacitor en el motor monofásico? La respuesta, ya lo habíamos comentado previamente, sirve para lograr el desfasamiento en 90 grados de las dos corrientes, arranque y trabajo. Además con esto logramos que el motor produzca la mayor potencia y el mayor par que nos puede ofrecer. Y para finalizar, una observación importante más. Este tipo de motor que tiene un embobinado de arranque de muchas vueltas y cable delgado, no puede estar conectado todo el tiempo, por eso normalmente los motores de este tipo tienen un interruptor llamado centrífugo y sirve para que una vez que el motor llegue a un nivel de revoluciones por minuto, se abra y desconecte el devanado de arranque, dejando solo al devanado de trabajo. Al fin y al cabo el motor lleva cierta inercia y ya está siguiendo al campo magnético. Pero también debo señalar que existen motores que no llevan interruptor centrífugo y los devanados se conectan directamente a la línea de alimentación. Ese tipo de motores no son los que estamos estudiando. El motor monofásico al que hacemos referencia es el que en construcción cuenta con un devanado de arranque y un interruptor centrífugo. Bien, por el momento dejaremos el video hasta aquí. En la próxima entrega viene la parte práctica del motor monofásico con capacitor de arranque.